Hola, en este vídeo vamos a ver cómo construir un diagrama de estado finito dadas las tablas de transición y de salida. Aquí tendríamos las tablas, a la izquierda sería la tabla de transición y a la derecha la tabla de salida. La tabla de transición, a partir de un valor de entrada que puede ser 0 o 1, se produce un estado de salida a partir de un estado inicial. Y en la tabla de salidas, a partir de un valor de entrada, que sería el mismo que en la tabla de transición, 0 o 1, se produce un valor de salida que podría ser 0 o 1. Lo primero que tenemos que hacer para dibujar nuestro diagrama es contar el número de estados que tenemos. En nuestro caso sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y dibujar los vértices correspondientes a cada uno de esos estados. Por otro lado, observamos que nuestro estadio inicial es S sub 0 y lo identificamos en nuestro diagrama con una flecha y la palabra start, que significa inicio. A partir de aquí tenemos que ir leyendo las líneas de la tabla e ir construyendo nuestro diagrama. Empezaríamos por la primera línea, donde a partir de la entrada 0 se produciría el estado S sub 2 a partir del estado S sub 0 y dibujamos la arista correspondientes. En la tabla de salida, con esa misma entrada 0, se produce un 1 e identificamos la arista con 0, 1. Si en la entrada tenemos un 1, se producirá S sub 1 a partir de S sub 0 y dibujamos la arista correspondiente entre S sub 0 y S sub 1. Y en la tabla de salida, con esa misma entrada de 1, se produce un 1, por lo cual identificamos la arista con 1, 1. En la segunda línea tenemos con una entrada de 0 se produce el estado S sub 3 a partir de S sub 1, por lo cual dibujamos la arista correspondiente entre S sub 1 y S sub 3. Y en la tabla de salida, con la misma entrada 0, se produce un 0, por lo cual escribimos 0, 0 junto a la arista. Si en la entrada tenemos un 1, se produce S sub 5 a partir de S sub 1, por lo cual dibujamos la arista correspondiente entre S sub 1 y S sub 5. Y en la tabla de salida, con esa misma entrada 1, tenemos un 0, por lo cual identificamos la arista con 1, 0. La siguiente línea, con una entrada de 0 se produce S sub 2 a partir de S sub 2. Esto es un bucle que lo dibujamos de esta manera. Y en la salida, con esa misma entrada 0, se produce un 1, por lo cual identificamos la arista del bucle con 0, 1. Si en la entrada tenemos un 1, se produce S sub 4, por lo cual dibujamos la arista correspondiente entre S sub 2 y S sub 4. Y en la tabla de entradas, con el mismo 1, se produciría 0, por lo cual identificamos la arista con 1, 0. En la siguiente línea, con una entrada de 0, se produce S sub 5 a partir de S sub 3 e identificamos la arista correspondiente entre S sub 3 y S sub 5. Y con esa entrada de 0, en la tabla de salida se produce un 0. Pues escribimos 0, 0 junto a la arista correspondiente. Si tenemos un 1 en la entrada, se produce S sub 2 a partir de S sub 3, dibujamos la arista correspondiente entre S sub 3 y S sub 2, y en la tabla de salidas, con la misma entrada de 1, se produce un 1, por lo cual identificamos la arista con 1, 1. En la siguiente línea, con una entrada de 0, se produce S sub 1 a partir de S sub 4. Dibujamos la arista correspondiente entre S sub 4 y S sub 1. Y en la tabla de salidas, con la misma entrada de 0, se produce un 0, por lo cual identificamos esa arista con 0, 0. Si tenemos un 1, se produce S sub 5 a partir de S sub 4. Pues dibujamos la arista correspondiente entre S sub 4 y S sub 5. Y con esa misma entrada en la tabla de salidas se produce un 0. Entonces identificamos 1, 0 la arista. Y ya por la última línea, con una entrada de 0 se produce S sub 4 a partir de S sub 5. Dibujamos la arista correspondiente entre S sub 5 y S sub 4. Y en la tabla de salidas tenemos con esa entrada de 0 que se produce un 1 e identificamos la arista 0, 1. Si tenemos una entrada de 1, se produce S sub 3 a partir de S sub 5. Dibujamos la arista correspondiente entre S sub 5 y S sub 3. Y en la tabla de salidas, con la entrada de 1, se produce un 1, por lo cual identificamos la arista con 1, 1.
Y con esto ya tendríamos dibujado nuestro diagrama de estado. Muchas gracias.